de carácter no resolutivo. La primera es una moción del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre el plan de pago a proveedores. La Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 22 de agosto de 2016, dictaminó favorablemente la propuesta con el siguiente resultado: Eva Podemos, sí; Ciudadanos, abstención; Partido Popular, abstención; Partido Socialista, sí; Izquierda Unida, abstención. Muy bien, muchísimas gracias. Turno de exposición de concejal, señor Rivas. Bueno, otra vez, esto simplemente es una moción que, aunque aquí en este ámbito, en el municipal de Nerja, pues no sería aplicable en este momento, pero sí quizás fuera para, digamos, tener en un futuro pues una colchoncito en este sentido para que se pudiese, si se diese el caso que entráramos en un pequeño problema de solvencia, pues que pudiéramos, digamos, solventarlo. La moción dice lo siguiente: en el Real Decreto de 4/2012 de 24 de febrero, el cual se estableció el mecanismo de financiación para el pago a proveedores, dará lugar el próximo mes de agosto a un momento crítico para las entidades locales, ya que en dicho mes comenzarán a abonarse la amortización de capital del préstamo concedido a los ayuntamientos para hacer frente a sus deudas. En algunos casos, esto supondrá que algunos ayuntamientos tripliquen lo que pagan en la actualidad. En su momento, el PSOE se mostró a favor del plan de pago a proveedores porque entendíamos como algo primordial que pudieran cobrar los acreedores de los ayuntamientos, máxime cuando muchos de ellos pues eran pymes, ¿no?, pequeños empresarios y autónomos que estaban siendo especialmente azotados pues por la crisis, y que pues si no cobraban rápidamente pues corrían el riesgo, ¿no?, pues de poder perder sus empresas sin embargo los socialistas pues pusimos varias objeciones importantes al método elegido por el gobierno para articular este plan de pago. Por ello, se solicitó que se tramitaran como proyecto de ley para poder tener un debate riguroso al respecto, en el cual pudiéramos mejorar entre todos pues el mecanismo propuesto por el gobierno del señor Rajoy. Ya advertíamos que en función de cómo se plantearan los créditos, el plan de pagos podía ser un alivio a la situación de muchos proveedores o un negocio redondo para los bancos, ¿no?, y una ruina, en este caso, pues para el ayuntamiento. Entre otras cosas, los socialistas se solicitaban que los intereses que cobraran los bancos a los ayuntamientos fueran en torno al 1%, que era el tipo de interés que normalmente el Banco Central Europeo pues le cobraba a los bancos, ¿no? La realidad del plan de pago a proveedores ha sido que los ganadores han sido nuevamente los bancos, esto es obvio, y las multinacionales, como ha sido habitualmente durante los gobiernos pues del Partido Popular, puesto que entre los 10 grandes empresas que se darán con el 25% de total que se abonó, ¿no? ¿Quién pagará la fiesta esta, ¿no?, que los bancos y grandes empresas? Bueno, la respuesta yo creo que es la misma, ¿no? La respuesta que durante toda la legislatura del señor Rajoy se ha cubierto: los ciudadanos. Esto lo pagan los ciudadanos, ¿no? Ya que pues sus ayuntamientos, sus administraciones más cercanas pues están o estarán, si entra en vigor a pagar este triple, pues con la soga al cuello. Eso está más claro que el agua. En estos días nos podemos encontrar con el problema de que muchos ayuntamientos no pueden aguantar el hacer frente a la suma de capital, más los intereses, y ello conllevaría pues al cumplimiento de medidas impuestas en los planes de ajuste municipales. Es decir, reducción de costes de personal, vía salario, empleo, supresión de servicios impropios, subida de tasas y precios públicos e imposibilidad de realizar inversiones. Ante todo esto, pues, de esta catástrofe del municipalismo, pues bueno, siempre nos encontramos la respuesta decallada por parte del Grupo Popular. Por todo lo anteriormente expuesto, pues el Grupo Socialista formula la siguiente moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma. Primero, el Ayuntamiento de Nerja solicita al presidente del Gobierno de España que lleve a cabo una quita importante del importe del plan de pago a proveedores, que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que afecta al Ayuntamiento. Segundo, el Ayuntamiento de Nerja solicita al presidente de España que apruebe una moratoria de al menos 2 años para la amortización del capital mientras se trabaja en esta quita planteada. Y tercero, pues dar traslado al presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al presidente del Gobierno. Muchísimas gracias. Turno de intervención. Grupo de Izquierda Unida. Aquí también. El turno del Grupo de Izquierda Unida. Su turno.
Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que viendo la propuesta, cuando ya este plan de pago a proveedores se aprobaba en el 2012, mediante una vía que, como bien viene indicada en la moción, no permitía el debate, fue un decretazo de estos del Gobierno, donde decidía la manera en la que iba a ayudar a los ayuntamientos a que hicieran frente al pago que tenían, las deudas que tenían de facturas con sus proveedores. Me he tenido que retrotraer al Pleno, donde nosotros aprobábamos el plan de pago a proveedores, y también como miembro, como portavoz del Grupo de Izquierda Unida, a la intervención que hacía mi compañero Alberto Garzón, entonces portavoz de los asuntos de economía en el Congreso de los Diputados, que decía lo que nosotros además ya decíamos en ese pleno donde aquí se aprobaba ese plan de pago a proveedores. Lo que decía Izquierda Unida entonces era, primero, pues intentar que la aprobación se hiciese por otra vía, para que pudiesen los diferentes grupos pues debatirla y hacer aportaciones y así poder mejorar este plan. También hablaba Alberto Garzón de que en vez de esta vía de dar el dinero a los bancos, pues hacerlo a través del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que casualmente, cuando el Partido Popular estaba en la oposición, sí veía bien que se diera dinero a los ayuntamientos a través de estas líneas de crédito. ¿Qué decía entonces Alberto Garzón? Y viene reflejado en la moción, es decir, no es que él sea un visionario, es que estaba bien, las cosas es que son así, cuando es evidente, es evidente. Pues decía que lo que le había ocurrido al PP, ese cambio de idea de a través de ICO, ahora ya no, ahora directamente le doy el dinero a los bancos, pues que era precisamente un negocio redondo para los bancos. Y así ha sido, porque básicamente lo que hacía es que el Gobierno le daba dinero a los bancos, una administración, para que los bancos le diesen el dinero a los ayuntamientos. Es decir, me invento en medio al banco para darle el dinero al ayuntamiento que yo podría darle directamente, de otra manera y no usando el banco. ¿Qué pasaba después a la inversa? El ayuntamiento tiene que devolver el dinero al banco en este caso. Entonces, obviamente hay que pagarlo con los intereses que ellos conllevan. Un banco no te da aquí, no te da 50 y le devuelve 50. Hay que añadir estos intereses, como viene reflejado en la moción. Así ha sido. Hay ayuntamientos pues que se han visto que sí, está esa parte positiva en la que ahí estábamos de acuerdo, y es que los proveedores tienen que cobrar, pero es que ahora el ayuntamiento tiene que hacer frente a esa deuda junto con los intereses, para que en este caso es incuestionable que han sido los bancos, como ya se vaticinaba entonces, los que se iban a ver beneficiados de este negocio. Y también se veían beneficiados de este negocio, como viene recogido en la propuesta, grandes empresas. El Gobierno siempre defendió que así se ayudaría a los pequeños empresarios, a las pymes, a los autónomos. Algunos se han visto beneficiados, obviamente, pero ya mi compañero Alberto Garzón también decía que a quien más se iba a beneficiar era a las grandes empresas, que también viene reflejado en la moción. El 25% de este plan de pago a proveedores lo han visto recogido, se han visto beneficiados de él, solamente 10 grandes empresas de España. Pues que estamos aquí 4 años después viendo que todo lo que le decía la oposición al Gobierno de entonces del Partido Popular se ha cumplido. Todas las recomendaciones que se hacían, que no se tuvieron en cuenta, se han cumplido. Como ya he dicho, no son visionarios, es simplemente aplicar la lógica. ¿Qué pintaba el banco ahí en medio? Pues obviamente obtener beneficios de esos intereses que los ayuntamientos estamos devolviendo. Y no olvidemos todos que los ayuntamientos somos todos y cada uno de los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Así que tengan ustedes claro que parte de nuestros impuestos se han ido a los bancos gracias al plan de pago a proveedores, que salía con la idea de ayudar a los proveedores, pero que tenía también el caramelo envenenado de poder pagarle dinero a los bancos. Y así se iba haciendo su negocio redondo. Muchísimas gracias. Turno de Partido Popular. Afortunadamente, muchas personas, muchos empresarios nerjeños pudieron cobrar a través de ese plan de pago, así como otros muchos, porque en relación con la moción, cabe informar que las entidades locales de Andalucía incluyeron facturas en el mecanismo de pago a proveedores por importe de 3.405 millones de euros y que posibilitó el pago de 625.836 facturas correspondientes a 651 entidades locales. Por importe fue la comunidad autónoma más beneficiada, representando casi el 30% del total, eso Andalucía. Por número de facturas también fue la más beneficiada, representando el 32% del total nacional.
De aquel importe, 2.661 millones de euros se financiaron mediante los préstamos con el FFPP, la entidad local que formalizaron la citada operación, ya se beneficiaron de una modificación muy favorable para ellos de las condiciones financieras gracias a la articulación de una serie de medidas que usted supongo que tendrá conocimiento. El acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno, el cual venía a ampliar el plazo de amortización de 10 a 20 años, ampliar el periodo de carencia, de bajar el diferencial aplicable, y así se continuaron llevando a cabo una serie de medidas que, en consecuencia, con la formalización de estos préstamos en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, pues la verdad que redujeron mucho esa carga. Obviamente, cualquier reducción que se haga a cualquier ayuntamiento para reducir este coste, el Grupo del Partido Popular va a estar de acuerdo, sea a quien haya que pedírselo, porque sobre todo lo que hay que intentar es que los ayuntamientos que en este caso pues se beneficiaran de este pago a proveedores, al que no se obligó a nadie, sino que ellos, sabiendo las condiciones, pues se adhirieron, pero que todo lo que sea rebajar esa carga, por supuesto, el Grupo del Partido Popular va a votar que sí. Dejar claro, obviamente, que el Ayuntamiento de Nerja no está perjudicado, ya que los préstamos que se pidieron se cancelaron y al día de hoy no existe deuda referente a este Real Decreto 4/2012. También decir que lo único que me apena es que en la redacción de la propuesta viene diciendo que lo que se intenta es que se apruebe antes del mes de agosto para evitar que los ayuntamientos empiecen a pagar, y la verdad es que el mes de agosto ha venido y prácticamente ha pasado, por lo tanto que este acuerdo va a llegar un poco tarde, pero aún así nunca es tarde para rebajar los impuestos a los ayuntamientos y, como ya ha dicho, el Grupo del Partido Popular va a apoyar esta propuesta. Muchísimas gracias. ¿Algún segundo turno de intervención? Izquierda Unida, Ciudadanos. El turno de Ciudadanos. Efectivamente, como muy bien han expuesto ambas compañeras concejales, este pago a proveedores facilitó el que muchas pequeñas empresas tuviesen la posibilidad de cobrar las deudas que tenían contraídos los ayuntamientos, pero también es cierto lo que dice la compañera de Izquierda Unida, que de este plan de pago se beneficiaron mayormente las grandes empresas. Entonces ahora se nos presenta una paradoja. Lo que se está tratando en esta moción es que se rebaje lo que los ayuntamientos tienen que devolver, aquí lo que estamos haciendo es pagando, porque en definitiva el dinero que el Estado adelantó es de todo. Lo que estamos haciendo es proponiendo que los ayuntamientos que más gastaron y gastaron de forma descontrolada, y las empresas que se beneficiaron de esto pagaron beneficiándose de estos acuerdos con los bancos, y sobre todo fueron las empresas grandes. Es verdad que esos ayuntamientos que tuvieron un poco la mano rota en gastar, pues ahora se van a beneficiar con el dinero de todo de la reducción que se le está proponiendo que el Estado haga de la deuda. Entonces aquí nos encontramos con una paradoja. Se le rebaja efectivamente el dinero que tienen que devolver los ayuntamientos a todos, con lo cual el Estado, que somos todos, que ya ha entregado el dinero a esas empresas, se queda sin recuperar una parte del dinero, que al fin y al cabo es de todo. Esa es nuestra duda. Por lo tanto, ahí tenemos un pequeño conflicto de intereses, porque es verdad que sería beneficioso para muchos ayuntamientos no tener que devolver todo lo que se le prestó, pero ¿y entonces el dinero ese, que es de todo, quién lo devuelve? Es lo que pensamos. Vamos, de todas maneras Montoro se tendrá que preocupar de eso, ¿no? Pues nada más. Muchísimas gracias. Turno de Izquierda Unida. Pues sí, eso iba a decir también, precisamente también entonces Alberto Garzón decía, bueno, se va a beneficiar, entre comillas. Al fin y al cabo, a quien se beneficiaba es a los proveedores, si eso estaba claro. Todas las facturas que estaban sin pagar, si eso era más que evidente que había que atajar el problema y que usar un plan o un mecanismo para poder pagar a los proveedores. Desde la oposición se hacían diferentes propuestas, en concreto desde Izquierda Unida, sentarse y aprobar una ley, textualmente era una ley adecuada para la financiación a las administraciones, sin usar precisamente a la banca. Es que aquí volvemos a lo mismo. Una cosa que también decía Alberto Garzón entonces es que se beneficiaba, entre comillas,
a los ayuntamientos que más gastos, como la expresión que ha usado Lola, a mano llena o a mano rota, iban haciendo gastos, y precisamente a los ayuntamientos que habían sido austeros o que habían estado haciendo un buen control de sus gastos, no, y ahora nos encontramos que si se pide esto, se va a beneficiar a los ayuntamientos que no han estado pagando, y los que ya han pagado, pues ya han pagado y han pagado bajo unas condiciones. Desde Izquierda Unida siempre se defendió en el Parlamento que había que pagar a los proveedores, pero que esta vía era la errónea, porque era más que evidente que aquí lo que se le estaba haciendo, usando a los proveedores, que era incuestionable que tenían que cobrar, lo que se le estaba haciendo era un negocio redondo a la banca. Y aquí sigue dando vueltas esto desde el 2012. Lo que está claro es que los bancos han cobrado, y los bancos han cobrado sus intereses. Entonces, lo devolvemos a los ayuntamientos o asume ese gasto el Estado. Lo que está claro es que lo estamos pagando todos los ciudadanos. Y lo que está más claro aún es que son los bancos los que se han visto beneficiados. También se han visto beneficiar los proveedores, también cobraron los proveedores, pero estamos convencidos de que otra fórmula hubiese sido más adecuada, igual de beneficiosa para los proveedores, mucho más beneficiosa para los ciudadanos, que hubiésemos tenido que asumir menos gastos, y no tan beneficiosa como para los bancos, que aquí parece que es que son ellos los que siempre tienen que salir ganando. Muchísimas gracias. Con respecto al grupo municipal, decir que este grupo presentó esta moción el 20 de julio, sin embargo no dio tiempo a informarla para el pleno de julio y por eso llega en el de agosto, pero que aquí viene la fecha en la que se presenta dentro del plazo concedido para que pudiera ser informado, pero por las circunstancias no pudo ser informado para el pleno de julio y por eso llega ahora. Con respecto al préstamo, si yo no recuerdo mal, cuando se pide aquí el préstamo, ya mi compañero Luis Peña, para pago a proveedores, decía que no veía que hiciese falta ese préstamo, que el ayuntamiento en ese momento tenía dinero para pago a proveedores, hasta donde yo recuerdo, incluso se amortiza antes de tiempo, pero sí que nos llega a costar, por las palabras que en aquel momento mi compañero Luis Peña decía desde la oposición, más de 500.000 euros en intereses, porque se amortizó inclusive mucho antes pues de la fecha de vencimiento. Y desde luego, como dice la compañera Anabel, no era el mejor sistema, pero bueno, llegado a este punto, pues entre todos intentemos que al final no lo penen ni los ayuntamientos, ni desde luego los proveedores. El turno del Partido Popular. Afortunadamente no es nada nuevo, pero gracias a la gestión que el Partido Popular ha tenido estos años, el Ayuntamiento de Nerja, lo cierto y verdad es que ha tenido muy buena salud económica. Únicamente que había altibajos debido, en este caso, y todos lo saben, y así se ha debatido en otros momentos en los que se ha hablado de este plan de pago a proveedores o incluso cuando se amortizó, que si se pidió fue porque desde intervención se vio conveniente y obviamente se amortizó en cuanto se pudo amortizar, se hizo. ¿Por qué se solicitó? Porque estaba pendiente una sentencia, la sentencia que gracias a la Junta de Andalucía, que modificó la calificación de los terrenos que se vendieron en la Coladilla, pues que cabía la posibilidad de que este ayuntamiento hubiese tenido que devolver los 15 millones de la compra, así como lo que le hubiesen querido pedir más, obviamente actuando de forma responsable el Ayuntamiento de Nerja y atendiendo a lo que desde intervención se decía, pues se solicitó este pago a proveedores. En cuanto la sentencia fue favorable para este ayuntamiento, dando la razón a este ayuntamiento que había actuado de forma correcta, pues se amortizó dicho préstamo. Igualmente decir que ese dinero estuvo en un depósito, es decir, que no todos fueron los intereses que se tuvo que pagar, sino que ese dinero también generó intereses y que ahí quedó la cosa. Por lo tanto, no fue tanto lo que se pagó de intereses y se actuó de esa manera porque así se nos dijo. Ustedes dicen que hay que hacer caso a los técnicos, nosotros también teníamos esa costumbre de hacer caso a los técnicos, pero es algo que se ha hablado. Sigue, gracias al dinero que dejó este ayuntamiento, gozando este ayuntamiento de buena estabilidad económica, y así nos lo ha informado hoy también el señor interventor, porque la verdad es que el pleno del mes pasado nos fuimos un poco preocupados, ya que pudimos escuchar por parte del PSOE, como se decía, que estamos escasitos de dinero. Yo no sé, ciudadanos,
qué le parece eso de que la mienten continuamente los que puso ellos en el poder. Pero eso que le digan a una pregunta que por qué no se hace algo, que es que estamos escasitos de dinero y pidamos información y nos digan que hay 13 millones de euros, pues como que alguien falta a la verdad. Y escasitos de dinero, afortunadamente en este ayuntamiento no estamos, y es gracias a esos 10.200.000 que dejamos ya de margen el día 13 de junio cuando abandonamos el ayuntamiento de Nerja. Muchísimas gracias. Luego. Estamos ya en el segundo turno. Bueno, tiene, si quiere, el turno de cierre. Si quiere el turno de cierre. Escasito de... Bueno, simplemente decir, bueno, si estábamos tan bollantes en aquella época y toda la historia, como usted decía, no sé por qué se pidió un préstamo también para lo del plan de proveedores, ¿no? Sí, pero o había dinero o no había, ¿en qué quedamos? Porque si se pide un préstamo porque no había. Y en lo que dice aquí, que se comenta, que se dice que bueno, que estábamos escasitos de dinero, bueno, usted sabe mejor que yo, a lo mejor yo no me expliqué bien cuando lo dije. Estamos escasitos de dinero en algunas partidas, usted sabe que no se puede pagar todo con las mismas partidas, o sea, cada partida tiene su destino y no se pueden pagar cosas con unas partidas distintas. Sí. No me haga juegos de palabras raros, que la gente muchas veces desconoce este tipo de cosas y no se puede mentir, o no mentir, sino decir medias verdades. Solamente decir que, bueno, pedir el voto favorable para esta moción y que yo creo que para un futuro puede ser interesante. Muchas gracias. Por tanto, el acuerdo que se solicita, y tal como ha referido, siempre se ha dicho que dejaron 10 millones de euros, ha pasado un año y ahora mismo tenemos 13.100.000 euros. Es decir, que bueno, que no está mal, según el último arqueo. Por tanto, lo que se pide con este asunto, el primero de carácter no resolutivo, que es una moción del Grupo Municipal del PSOE, son los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Nerja solicita al presidente del Gobierno de España que lleve a cabo una quita importante del importe del plan de pago a proveedores que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que afecta a los ayuntamientos. Segundo, el Ayuntamiento de Nerja solicita al presidente del Gobierno de España que apruebe una moratoria de al menos 2 años para la amortización de capital, mientras se trabaja en la quita planteada. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al presidente del Gobierno de España. ¿El grupo de EVA? Sí. ¿Ciudadanos? Abstención. ¿Izquierda Unida? Abstención. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Queda aprobado con 16 votos a favor y 4 abstenciones. Muy bien, pasamos al